Hola, soy Silvia De Vita, me desempeño como abogada en el campo del derecho laboral y quiero compartirles mi visión acerca del desarrollo de las relaciones laborales en el contexto de pandemia. Nos encontramos frente a un escenario de aislamiento social, preventivo y obligatorio que impacta en forma directa en nuestros trabajos, ya que en función de la norma de emergencia debemos abstenernos de concurrir a nuestros lugares de trabajo, salvo el caso de aquellos trabajadores y trabajadoras que prestan servicios esenciales o vinculados a actividades no esenciales pero autorizadas. Entonces, así nos encontramos frente a dos cuestiones. Aquellos trabajadores y trabajadoras que prestan servicios efectivos, ya sea bajo la modalidad presencial o de trabajo a distancia o teletrabajo, y aquellos trabajadores que no lo hacen por estar exceptuados por la norma. ¿Qué pasa entonces con el salario de todo el universo de trabajadores y trabajadoras? En ambos casos, el DNU asegura el derecho de cada trabajador y de cada trabajadora del sector privado a percibir su salario habitual de modo íntegro, es decir, sin reducciones. Este derecho comprende a todo el universo de trabajadores y trabajadoras, es decir, a los registrados, a los no registrados, a los que están bajo modalidades como contratos de becas, de pasantías rentadas o de locaciones de servicios. Esto es así porque el espíritu de la norma es asegurar el aislamiento social. Para ello y por ello es necesario asegurar la percepción íntegra del salario. Ahora bien, ¿qué sucede con aquellos acuerdos mediante los cuales se pactan reducciones salariales? Desde mi punto de vista, esos acuerdos son nulos porque violan lo dispuesto por el DNU, que asegura la percepción íntegra de las remuneraciones. Por lo que si un trabajador o una trabajadora se ve afectado en su remuneración por una rebaja pactada, tiene que saber que tiene derecho a reclamar la diferencia que se devenga a su favor por esa reducción. Otro punto a tener en cuenta es el tema de los despidos. ¿Qué sucede con los despidos? Los despidos sin justa causa o por causales de falta o disminución de trabajo o fuerza mayor están prohibidos hasta el 31 de julio, plazo que puede prorrogarse como ha sucedido antes de ahora. Eh, También tenemos otras modalidades contractuales, como por ejemplo los contratos de trabajo por temporada. Por ejemplo, aquellos contratos que se dan en centros turísticos, o sea, son contratos de temporada, los que se llaman contratos de temporada. Eh, ¿Qué pasa con esos contratos aun cuando la actividad no se reinicia? En este caso, eh, los trabajadores que están contratados bajo dicho régimen también tienen derecho a percibir su remuneración íntegra. Es decir, la dificultad para ese empleador o para esa empleadora no es distinta a la que puede tener el comercio o la industria en general. Ese universo de trabajadores y de trabajadoras también tiene derecho a percibir su salario íntegro. Después tenemos lo que se llama el periodo de prueba, que en un contexto normal habilitaba a un empleador o una empleadora a extinguir ese contrato en periodo de prueba
sin generar derecho a indemnización para el trabajador o para la trabajadora. En la actualidad, esa modalidad de iniciar un contrato de trabajo por el periodo de prueba también está en desuso, como quien diría, porque el despido está prohibido. Eh, con lo cual, un despido que se produzca en ese periodo no tiene efecto. ¿Qué pasa con las extinciones de los contratos de trabajo en el régimen de la construcción? Tampoco son viables, aun cuando las obras de índole privada no estén dentro de las actividades permitidas, con lo cual el cese que se disponga en ese contexto tampoco es válido. Lo mismo sucede con las trabajadoras que prestan tareas en el ámbito del servicio doméstico. No solo no pueden ser desvinculadas, sino que en el caso en que no presten servicios efectivos, tienen derecho al goce íntegro de sus saberes. Otro de los temas a tratar o a ver es el tema de las suspensiones. ¿Qué sucede con las suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo? También están prohibidas en la actualidad, salvo las efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Esto significa que las suspensiones siguen prohibidas y que las prestaciones dinerarias que se perciban durante ese periodo serán consideradas como asignaciones no remunerativas. Pero desde mi óptica, ello no implica que esas asignaciones no remunerativas deban ser reducidas o que el importe percibido o que el importe percibido no sea igual a la remuneración íntegra que se cobra con normalidad. Los acuerdos que habilitan rebajas en los ingresos de los trabajadores y de las trabajadoras no son válidos. Los acuerdos individuales o colectivos nunca pueden afectar derechos que están tutelados por la Constitución. Finalmente, cabe mencionar que en caso de que un trabajador o una trabajadora contraiga COVID en el contexto de su prestación de servicios, la ART no puede negarle su cobertura ni las prestaciones médicas correspondientes. Bueno, espero que esta información haya sido de utilidad y estamos en contacto frente a cualquier inquietud al respecto. Gracias.